En esta oportunidad vamos a hablar sobre medicina de precisión en artritis reumatoide, un tema que tiene mucha vigencia y que seguramente con más frecuencia vamos a empezar a escuchar de aquí en adelante. ¿De dónde sale el término medicina de precisión? Resulta que el 20 de enero del 2015, el 44º presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, pronunció en su discurso del Estado de la Unión las siguientes palabras ante toda la audiencia de la Casa de Representantes. Hoy en día les voy a lanzar esta iniciativa de medicina de precisión, en la cual él pretendía o pretende que haya cura para enfermedades tan graves y tan prevalentes como el cáncer y la diabetes, y dice a sus representantes en este discurso que con esta iniciativa de medicina de precisión esto va a ser posible. Esta es la primera vez en la cual se acuña este término que estamos utilizando cada vez más frecuentemente en todas las especialidades médicas y pues evidentemente la reumatología no se escapa de esta realidad. ¿Qué pasa con la medicina de precisión? Es un modelo de medicina en la cual nosotros pretendemos individualizar y personalizar el manejo del paciente. Esta definición es muy vaga y debemos tener en cuenta que hace referencia únicamente al manejo, pero como veremos más adelante en la conferencia, no solamente el tratamiento del paciente se puede individualizar, sino que también hay otros factores de la enfermedad que son susceptibles a tratar bajo el modelo de medicina de precisión. La medicina de precisión es supremamente amplia porque incluye conceptos como la genética, los factores medioambientales a los cuales todos estamos expuestos y los estilos de vida que tiene el paciente, datos que podemos obtener en una simple historia clínica, pero que mediante sistemas de información y herramientas de Big Data podemos generalizar o estudiar de manera más consistente o más contundente en poblaciones grandes. La medicina de precisión implica que hagamos uso también de estrategias como la bioinformática, la inteligencia artificial, por supuesto el Big Data, que ya lo mencionamos, los estudios de análisis unicelular, la bioestadística y el estudio de todas las ómicas con el fin de llegar a crear clústeres de pacientes o grupos de pacientes que más probablemente respondan a una terapia o que tengan la probabilidad de tener mejor o peor pronóstico en una enfermedad o que puedan llegar a beneficiarse de un cambio en el tratamiento, bien sea aumentando o disminuyendo la potencia de y esto pues dependiendo evidentemente de cada enfermedad y de cada grupo de pacientes. Todas las ómicas como la genómica, la microbiómica, la proteómica, la metabolómica, la epigenómica y la transcriptómica pueden tener que ver en estos modelos de medicina de precisión que, como lo veremos, pueden llegar a tener un espectro muy amplio. Entonces aquí cabe preguntarnos qué es la precisión, realmente qué es algo preciso, ¿sí? Porque podemos llegar al punto de establecer el 100% de la precisión para un tratamiento de un paciente en donde yo voy a estar completamente segura que ese tratamiento va a ser útil para tratar la enfermedad, que va a tener mínimos o ningún efecto secundario, que va a tener una persistencia en el tiempo lo suficientemente consistente para generar una mejoría evidente en el estilo de vida del paciente, que este tratamiento puedo disminuirlo en dosis o en frecuencia de administración para generar una ventaja al sistema. Esa sería la precisión perfecta. Mientras que también tenemos el ejercicio médico muy impreciso, de pronto en una zona en donde no tengo muchos recursos con qué tratar a mi paciente o con los cuales hacer estudios de laboratorio o imagenológicos que me lleven a un diagnóstico más preciso. Entonces en el espectro del ejercicio de la medicina, todos los días ejercemos acciones que pueden ser desde muy imprecisas y esto tiene mucho que ver con los recursos o con los tipos de enfermedad que tratamos, hasta mucho más precisas, pero seguramente nunca 100% precisas. Entonces, cuando hablamos de medicina de precisión, también es importante hablar de qué tan precisa es esa medicina. Y aquí es cuando viene el concepto de capas de precisión. No todo lo que llamamos medicina de precisión es 100% preciso. Entonces podemos movernos en el espectro de actividades que tengan un muy bajo margen de precisión, digamos, y un alto margen de incertidumbre en cuanto a los desenlaces del tratamiento o unas estrategias terapéuticas que pueden llegar a ser muy efectivas con mínimos efectos secundarios basados en todas estas estrategias que hablamos anteriormente.
Entonces, aquí hay muchas cosas que están involucradas en las capas de precisión y esto tiene que ver con un término que es la factibilidad. ¿Qué tan factible es que yo como reumatóloga en la clínica hoy, en el año 2023, pueda hacer medicina de precisión? Entonces, hay datos que podemos obtener fácilmente. Por ejemplo, en la historia clínica, que es simplemente pues, el interrogatorio con el paciente, obtenemos datos muy importantes como los datos demográficos del paciente, qué comorbilidades tiene, si fuma o no este paciente, datos que son fundamentales para establecer un tratamiento óptimo. Por ejemplo, en el caso de la artritis reumatoide. Vienen después otros datos que tienen un poco más de dificultad a la hora de obtenerlos, como por ejemplo el examen físico, que implica un entrenamiento especial. En este examen físico puedo obtener datos sobre el número de articulaciones dolorosas, el número de articulaciones inflamadas, que como veremos más adelante nos ayudan a establecer algo de precisión en el tratamiento que vamos a darle al paciente. Posteriormente tenemos datos que ya no son tan fáciles de obtener y sobre todo en algunos lugares o en algunos medios en donde trabajamos los reumatólogos, que son por ejemplo los laboratorios y las imágenes diagnósticas. Algunas imágenes altamente especializadas o algunos laboratorios inmunológicos no están disponibles en todas las áreas del país, lo cual hace que este dato sea un poco menos fácil de obtener que los datos demográficos que obtenemos en la parte de arriba del triángulo de facilidad para obtener los datos. Ya posteriormente estudios un poco más complicados como las biopsias y todos los estudios histológicos especializados podrían llegar a tener menos facilidad para obtenerse y por último todos los estudios moleculares, genéticos, de biología molecular, que por supuesto muchos de ellos aún están en estudio, no tenemos datos tan frecuentes y no están ampliamente distribuidos para su uso en la clínica. Entonces, pasando desde los simples datos demográficos de cuántos años tiene el paciente, en dónde vive, en qué trabaja, su género, etcétera, como los hallazgos al examen físico, las serologías que podamos encontrar en el perfil de laboratorios, los hallazgos radiológicos en radiografías simples, ecografías y resonancias, reportes de biopsias en el caso que sea necesario y en últimas, podemos establecer entonces tratamientos con diferentes grados de precisión dependiendo de los datos que hayamos obtenido mediante estas estrategias, bien sea de anamnesis, examen físico, laboratorios, radiografías, biopsias o estudios moleculares. Entonces podemos tener tratamientos muy imprecisos en los casos que tengamos pocos datos para precisar un tratamientos medianamente precisos en el caso que tengamos muchas más herramientas y tratamientos mucho más precisos y dirigidos a grupos de pacientes específicos que van a responder con una gran probabilidad a un tratamiento en los casos en que en algún momento tengamos marcadores biológicos que así nos lo faciliten. La medicina de precisión no es nueva, si bien el término se acuña desde la década anterior en Estados Unidos, hay cosas que hacemos en la clínica y que hacemos en los ensayos clínicos que se pueden considerar medicina de precisión y este es el caso del nomograma de Fagan que todos conocemos, en donde establecemos una probabilidad pretest de que un paciente tenga una enfermedad, en este caso podría ser la artritis reumatoide, y aplicamos una prueba diagnóstica que tiene un LR positivo o un LR negativo que va a sumar o restar probabilidad a que el paciente tenga esta enfermedad. Cuando aplicamos la prueba y obtenemos el resultado, esto digamos que nos genera una probabilidad post-test de que realmente el paciente tenga o no la enfermedad. Entonces, la probabilidad pretest parte de todos estos datos que obtenemos en la historia clínica y el examen físico, por ejemplo, mujer de 40 años, dolor poliarticular, simétrico de características inflamatorias con sinovitis al examen físico y antecedentes de autoinmunidad en la familia. Esta mujer probablemente tenga una probabilidad pretest más alta de tener artritis reumatoide que un hombre de 80 años con dolor mecánico en interfalángicas distales con nódulos de Heberden y Bouchard y sin sinovitis al examen físico. En este caso partiríamos de una probabilidad pretest más baja y en este caso el resultado de unos anticuerpos anticitrulina puede hacer la diferencia aumentando la probabilidad post-test en el primer caso y si es negativo disminuyéndola aún más en el segundo caso. Entonces este nomograma de Fagan es una forma, de alguna forma los autores lo mencionan como rudimentaria de hacer medicina de precisión que hemos estado utilizando por más de 2 décadas.
¿Y qué pasa en artritis reumatoide? Pues hemos hablado mucho que la medicina de precisión está dirigida precisamente a dar tratamientos específicos para personas en las que estemos seguros que van a servir y que no van a ser tóxicos, pero la medicina de precisión tiene muchos otros usos, sobre todo en el campo de la artritis reumatoide, y es aquí como este autor nos habla cómo la medicina de precisión nos puede ayudar a hacer mejores diagnósticos, a entender mejor el pronóstico de la enfermedad, por supuesto a elegir mejores tratamientos y por último a decidir en qué momento disminuir o retirar el tratamiento. Entonces este es un enfoque muy clínico y muy práctico de la medicina de precisión, en donde si nos damos cuenta, nosotros todos los días en el escenario de la consulta hacemos medicina precisa y pareciera que esta medicina precisa es muy intuitiva, pero en realidad está basada en todos los datos de ensayos clínicos controlados y de evidencia científica que conocemos y que intuitivamente lo graduamos y lo aplicamos a cada paciente en particular, teniendo en cuenta datos poblacionales, pero individualizando cada paciente. Entonces, para mejorar en la parte de mejor diagnóstico de artritis reumatoide, sabemos que no tenemos criterios diagnósticos en artritis reumatoide y en general en ninguna de las enfermedades que tratamos en reumatología. Nosotros contamos con criterios clasificatorios que nos ayudan a generar cohortes de pacientes aptas para ingresar en ensayos clínicos controlados y que tienen la mayor probabilidad de tener un diagnóstico. Sin embargo, en la clínica y en el consultorio nosotros no nos basamos únicamente en los criterios clasificatorios para hacer diagnóstico. De hecho, el diagnóstico de la enfermedad depende de muchas otras cosas que en muchos casos está o excede las necesidades o las posibilidades de nosotros como médicos sentados en el consultorio de reumatología, porque tenemos la visión de una población general que puede o no tener síntomas articulares y que puede o no tener información al respecto de la artritis reumatoide. Y es aquí como en el diagnóstico de la artritis reumatoide juega parte fundamental la educación al público general y la educación que obtienen los pacientes, por ejemplo, en este momento a través de las redes sociales, que hace que se pongan alertas y que probablemente sospechen que puedan llegar a tener una enfermedad inflamatoria y que eso los haga consultar normalmente a un médico general o a un médico no especialista en reumatología. El conocimiento que tiene este médico, que se basa también en estrategias de educación hacia los médicos no reumatólogos, va a llegar o va a llevar al paciente a que con más facilidad sea remitido a un especialista en reumatología en el caso de que su clínica y sus manifestaciones sean altamente sugestivas de la enfermedad y que se enmarquen en toda una guía de remisión temprana de la enfermedad. Digamos que este es otro paso que nos ayudaría al diagnóstico y que por supuesto está muy lejos de lo que nosotros conocemos como criterios clasificatorios. Posteriormente, cuando ya el paciente llega al consultorio de reumatología, pues tenemos un examen físico que viene después de un interrogatorio exhaustivo y unos exámenes de laboratorio, dentro de los cuales pues digamos el que conocemos con mejor sensibilidad y especificidad para el diagnóstico de artritis reumatoide, pues son los anticuerpos anticitrulina, que pueden llegar a tener un LR positivo tan alto como de 12.5 y negativo tan bajo como de 0.36, que en este momento en la clínica y en lo que hacemos todos los días es la estrategia diagnóstica más precisa que tenemos, pero para que el paciente llegue a tener la evaluación de un examen de este tipo, como los anticuerpos anti-CCP, debe venir con una historia que parte incluso de la información que tiene el paciente que lo lleva a consultar al médico general para que podamos hacer el diagnóstico. Entonces el diagnóstico no es solamente aplicar criterios, sino todo un devenir o un recorrido que tiene el paciente desde el momento que se entera que puede existir una enfermedad como la artritis reumatoide. Finalmente, todo este ejercicio clínico que puede o no incluir imágenes diagnósticas, pero que con seguridad incluye exámenes de laboratorios, examen físico y anamnesis, nos lleva finalmente al diagnóstico. Entonces, esta dificultad no solamente existe en artritis reumatoide, sino en otras enfermedades autoinmunes, en donde la heterogeneidad y la dificultad de no tener una prueba estricta que haga el diagnóstico, pues nos lleva a que el ejercicio sea un poquito más difícil de precisar al 100%.
¿Qué pasa con el pronóstico de la enfermedad? Y aquí les voy a hablar de la guía colombiana, la guía de práctica clínica de tratamiento de la artritis reumatoide, recientemente publicada en la Revista Colombiana de Reumatología, en donde los autores nos hablan de unos factores de mal pronóstico que ya están establecidos y que derivan de estudios en la literatura médica, en donde sabemos que son características que tienen los pacientes que aumentan el riesgo de que tengan enfermedad más grave, más resistente al tratamiento, más erosiva, con más dificultades seguramente para la funcionalidad más adelante. Entonces tenemos los pacientes que tienen alta actividad de la enfermedad a pesar del uso de medicamentos modificadores de esta, BSG o PCR muy elevada, altos conteos articulares de inflamadas, anticitrulinados o factor reumatoide muy elevado, que presente erosiones óseas de forma temprana, que fume, que tenga escalas de funcionalidad elevadas o que tenga falla a la respuesta al metotrexate. Y también dentro de los principios generales de la guía de práctica clínica tenemos unos ítems que también nos hablan de pronóstico en la enfermedad. Por ejemplo, la guía dice que la artritis reumatoide debe ser tratada por un reumatólogo para modificar el curso de la enfermedad. Modificar el curso de la enfermedad, por supuesto, en este caso es que el paciente tenga mejor pronóstico, mejores desenlaces, menos dolor, mejor calidad de vida y menos funcionalidad a largo plazo. También que la identificación temprana de la artritis reumatoide nos ayuda a mejorar el pronóstico de la enfermedad. Entonces, esto, si bien no está dentro de los factores de mal pronóstico, sí dentro de los principios generales del tratamiento de la artritis, los autores de la guía nos hablan de la importancia de identificar tempranamente estos pacientes con todas las dificultades que vimos en la diapositiva anterior. Y por supuesto, los cambios en el estilo de vida, con estilos de vida saludable que reduzcan el riesgo cardiovascular, mucho más allá del cese del tabaquismo, el control de otros factores de riesgo como la dislipidemia, la diabetes, el sobrepeso, la hipertensión, porque como todos sabemos, pues la enfermedad cerebrocardiovascular es uno de los principales factores de mortalidad en pacientes con artritis reumatoide. Esto, por supuesto, sería una medida que mejora el pronóstico. Entonces, desde la óptica de la medicina de precisión, también podemos impactar en el pronóstico de la artritis reumatoide. Tristemente, pues hay factores que son inherentes al paciente y que nosotros como médicos no podemos impactar y que de entrada van a concederle al paciente mal pronóstico. Por ejemplo, que no responda a los medicamentos modificadores o que llegue al programa con BCG y PCR muy alta o con factor reumatoide y anticitrulinados muy altos o que tenga falla la respuesta con el metotrexate. Son cosas que en nuestro consultorio no podemos modificar y van a ser parte del mal pronóstico que tiene este paciente de entrada, pero factores como el tabaquismo, la evaluación temprana del reumatólogo, la identificación temprana de la enfermedad y los ajustes en el estilo de vida para disminuir el riesgo cardiovascular sí están a la mano de todos los médicos y son estrategias que podemos hacer en el consultorio o desde el punto de vista gremial con actividades educativas como estas que tenemos en este momento. Esto sí puede ayudar a que un paciente con artritis reumatoide tenga mejor pronóstico. Entonces aquí es donde desde la óptica de la medicina de precisión y las capas de precisión podemos ver cómo no solamente la medicina de precisión impacta en un tratamiento específico altamente efectivo, sino también en que el paciente pueda llegar a tener una mejor calidad de vida y menos discapacidad a largo plazo. Elegir mejor el tratamiento y aquí este es como el punto principal en donde siempre se han centrado pues los estudios de medicina de precisión y digamos que todos la literatura que hay al respecto habla mucho de esta parte del tratamiento porque pues es lo que a nosotros como reumatólogos más nos llama la atención, pero más allá del estricto sentido molecular, ¿sí? O genético de los estudios que se hacen todos los días para predecir la respuesta a X o Y mecanismo de acción en la enfermedad, nosotros sentados en el consultorio todos los días tomamos decisiones basados en la clínica y en la paraclínica que se enmarcan dentro del concepto de medicina de precisión. Y es aquí en donde les traigo un ejemplo de dos mujeres que pueden parecer exactamente iguales. Se trata de Sandra y Andrea. Dos mujeres exactamente de la misma edad, de 45 años, que tienen artritis reumatoide establecida con el mismo tiempo de evolución,
fuerte positividad para factor reumatoide y anti-CCP, las dos de la misma manera, y que ya tienen una falla a los tratamientos convencionales modificadores de la enfermedad. Pero ¿qué pasa? Estas pacientes que parecen exactamente iguales en el momento de decidir qué tratamiento biológico le voy a empezar después de la falla a tratamiento convencional, es donde vienen las diferencias que hacen que todos los días en nuestras juntas médicas o en nuestros consultorios tomemos una u otra decisión. Entonces, esto también está enmarcado dentro de la guía de práctica clínica de la Asociación Colombiana de Reumatología para el tratamiento de la artritis reumatoide, y es como ellos nos dicen, las decisiones de tratamiento se deben basar en la actividad de la enfermedad, pero también en otros factores del paciente, como sus comorbilidades y la progresión del daño estructural, entre otros. Y algo que también dice la guía en su séptima recomendación general es que el manejo de los pacientes, en el manejo de los pacientes deben considerarse los costos médicos y sociales asociados. Entonces, si bien la guía da unas pautas, nosotros sentados en el consultorio tomamos la decisión basados en aspectos médicos o no médicos que pueden hacer que este tratamiento sea más o menos efectivo para el paciente, y aquí vamos mirando cómo nos desenvolvemos dentro del gran espectro de las capas de precisión que tiene esta estrategia. Entonces, una diferencia clínica evidente, por ejemplo, Sandra tiene enfermedad pulmonar intersticial y con el uso de medicamentos orales desarrolló una elevación significativa de las transaminasas, mientras que Andrea pues tiene, además de la falla del tratamiento convencional, una enfermedad muy inflamatoria, muy activa, que tiene fiebre en las noches, una PCR muy elevada e intolerancia gastrointestinal a todos los medicamentos orales que utilizó. En este caso la decisión es distinta, aunque las pacientes en principio parecían iguales, estas diferencias clínicas hacen que, por ejemplo, en Sandra me pueda definir por el tratamiento con abatacept, mientras que en Andrea me pueda definir por tratamiento con tocilizumab. Una diferencia social, en este caso son dos pacientes que parecen iguales, pero Sandra vive en un área rural, alejada, tiene grandes dificultades para transportarse a Bogotá todos los meses a recibir un tratamiento biológico, y en la vereda en donde vive no tiene acceso a luz eléctrica, por ende no tiene nevera. Mientras que Andrea es una mujer ejecutiva, muy exitosa, que viaja por todo el mundo todo el tiempo, pero en algún momento quisiera tener un hijo en el año o en los 2 años próximos, a pesar pues de todo el trabajo que tiene. Esto puede hacer que yo me decida, por ejemplo, por el uso de rituximab en el caso de Sandra, que no puede viajar todos los meses y que no tiene forma de guardar un medicamento anti-TNF en su casa, y por ejemplo por un inhibidor de Janus quinasa en el caso de esta paciente que tiene viajes constantes y que pasa poco tiempo en la casa. Una diferencia de aseguramiento también puede hacer que tomemos una decisión distinta. Por ejemplo, en el caso de Sandra, ella es una paciente que tiene una EPS en donde la atienden en un centro que tiene unas guías de práctica o de tratamiento de la artritis muy estrictas y con medicamentos de primera, segunda y tercera línea, mientras que Andrea pues es una paciente que tiene una prepagada y cuyos médicos pueden tener una formulación sin restricción. En este caso, Sandra podría ser candidata mejor para un medicamento biosimilar según las guías de manejo del centro en donde la atienden, mientras que Andrea podría ser candidata para un medicamento anti-TNF de referencia sin que haya pues esta dificultad o esta diferencia en el centro de atención en donde la atienden. Entonces aquí, con ejemplos muy sencillos que son del día a día, podemos entender cómo las capas de precisión también permean el ejercicio que hacemos todos los días en el consultorio de reumatología, y de aquí en adelante seguramente van a seguir apareciendo datos que nos hagan definir o decidir entre un tratamiento y otro. Por ejemplo, marcadores bioquímicos o moleculares en la sinovial, en el líquido sinovial o en sangre de algunos pacientes que hagan que prefiramos, por ejemplo, una terapia inhibidora de la coestimulación o un tratamiento anti-CD20, por ejemplo, y estos estudios están en proceso y seguramente son herramientas que vamos a tener disponibles lo más pronto que tarde.
Y por último, en este cuadro de cómo hacemos medicina de precisión en el consultorio en artritis reumatoide, también está la decisión de disminuir la cantidad o la frecuencia del medicamento que utilizamos o incluso el retiro del tratamiento. Entonces, la guía europea de artritis reumatoide de EULAR nos habla que el paciente que puede ser llevado a optimización de terapia biológica, es decir, a disminución en la dosis o aumento en la frecuencia de aplicación, debe ser un paciente que esté en remisión persistente, no habiendo una definición clara de qué es remisión persistente. Son 3 meses en remisión, 6 meses, 1 año. Creo que los estudios son variopintos y también la decisión o los centros de reumatología en donde se hace optimización pues definen esta temporalidad de manera un poquito arbitraria porque no existe una definición exacta. Importantísimo que el paciente esté libre de glucocorticoides, que es algo que también menciona la guía, y que no tenga factores de mal pronóstico que puedan hacer que aumente el riesgo de falla al tratamiento. Entonces aquí estamos hablando de probabilidades de que el paciente realmente falle a la optimización del tratamiento, sin que en el momento tengamos una herramienta precisa o molecular que nos diga si este paciente sí se puede optimizar y va a ser efectiva la optimización. En este momento no lo tenemos, pero con seguridad en los próximos años van a empezar a desarrollarse este tipo de herramientas porque estas son estrategias que pues, han demostrado franca costo-efectividad. Y ya por último, pues la descontinuación del tratamiento, que es mucho más polémica porque no la hacemos o no la pensamos en la mayoría de los pacientes por el alto riesgo que tiene de reactivación, y por supuesto sabemos que la reactivación de la artritis nos lleva también pues, a discapacidad, incapacidad laboral, dificultades para la vida diaria del paciente, alteraciones en la calidad de vida, pero sí hay estudios que están publicados sobre en poblaciones grandes, en donde nos hablan cuáles pacientes pueden ser llevados a descontinuación completa de un tratamiento biológico con el menor riesgo de reactivación. Y aquí también hablamos de pacientes que estén en baja actividad, que tengan buena forma física, con factor reumatoide y anticitrullinas negativos o en bajas diluciones, que eso es algo que parece difícil, pacientes que tengan corta duración de la enfermedad, es decir, que hayan llegado a ese estado de remisión en poco tiempo y que no tengan actividad por ultrasonido. Por ahora, esto es lo que parece que nos puede llevar a hacer una descontinuación del tratamiento con la mayor probabilidad de éxito. Entonces, ya para terminar y como para hacer una conclusión al respecto de esta medicina de precisión en artritis reumatoide, pues es algo que realmente venimos haciendo desde el pasado, que ahora tiene un nombre y que seguramente hacia futuro nos abre las puertas a un montón de posibilidades desde el punto de vista clínico, pero también paraclínico y de investigación en biología molecular, en genética, y que va a derivar en el beneficio para nuestros pacientes. Entonces, recomendarles este capítulo de medicina de precisión en reumatología, escrito por los profesores de reumatología colombianos, el doctor Rafael Valle y el doctor Iglesias, en donde de manera magistral ellos exponen ejemplos muy interesantes de cómo se hace medicina de precisión en el momento y para dónde va esta estrategia terapéutica. Y ahí la conclusión que quiero dejarles no es mía, sino es de los doctores Valle y doctores Iglesias, en donde ellos dicen la medicina de precisión puede parecer muy compleja y puede parecer muy lejos de ser real, pero esto estará aquí más pronto de lo que pensamos, a nuestra disposición, y tenemos que hacer todo lo posible para implementarlas rápida y eficientemente, sobre todo para el bienestar de todos los grupos de pacientes que vemos en la especialidad de reumatología. Entonces, con este consejo de nuestros profesores que está plasmado en el libro Reumatología Práctica, termino esta conferencia dejando pues estas inquietudes para todos ustedes.